Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre la temática del COVID. ¿Sí? Vamos a hablar sobre un dilema ético. El dilema ético va a tratar sobre un artículo, una revisión de un artículo que nos notificaron en el tiempo. ¿Sí? Entonces, principalmente quisiera hablar sobre el dilema ético. Para que ustedes sepan, un dilema ético es un problema de una toma de decisiones en donde se hace presente un aparente conflicto, ¿sí? Eh, para que lo entendamos mejor todos, entonces es una situación donde los valores morales, los cuales la persona afronta diversas situaciones y nos permite determinar si es correcto o no, y así generar desde el punto de vista de cada uno un conflicto para resolverlo o ya sea para dar diferentes puntos de vista. Entonces, yo les había enviado anteriormente el artículo expuesto por el tiempo. Entonces, tuvieron el tiempo para leerlo detenidamente. Entonces, voy a leerles la temática de este artículo. El enunciado dice, la pandemia nos enfrenta sin anestesia a brutales dilemas éticos. Hay tres diferentes puntos de vista en este artículo. ¿Sí? El artículo es creado por Hernando Gómez Buendía este año. Entonces menciona que el drama que hoy estamos viviendo es la escogencia y la escogencia de la esencia de la ética. Entonces esto genera pues un dilema ético desde los diferentes puntos de vista. Hay varias opiniones en cual voy a hacer énfasis en unas principalmente. Entonces, la primera de ellas es cosas que eran obvias y triviales se nos han vuelto dilemas acucinantes y cada uno de nosotros está siendo forzado a medir las consecuencias de decisiones que hasta ayer no tenían importancia. También habla del siguiente, que son, nos decimos que no tenemos opción y dejamos que el jefe o el gobierno o el azar o el Dios de cada uno decida para consolarnos con la idea de que no fuimos responsables de las consecuencias. El siguiente es que cada persona es un peligro para los demás. Cada escogencia mía afecta a los que me rodean. Cada escogencia ajena me concierne. Esta es la definición social de una pandemia. Y finalmente mencionan, más difícil todavía es la tarea de los gobernantes. Fueron expuestos en el trance de escoger entre la muerte y la rutina de miles o millones de ciudadanos. Hay diferentes puntos de vista. Escoger es renunciar y renunciar es el precio de estar vivo. Esta es la ética adulta. Según lo expuesto y lo mencionado y lo leído anteriormente, quisiera saber los puntos de vista de cada uno frente a esta temática que es el COVID, lo que estamos viendo actualmente. ¿Quién quisiera iniciar? Yo inicio. Yo inicio nuevamente. Listo, Ferney. Me gustaría saber tu Entonces, opinión. de acuerdo, pues digamos que actualmente los gobiernos no están preparados para una pandemia ni para una catástrofe grandísima como la que pues actualmente se está viviendo. ¿Por qué digo que los gobiernos? Porque inicialmente desde los gobiernos se deben preparar para para emergencias como la que se vive actualmente, como la que es la del COVID, donde ellos mismos en el momento de generar el aislamiento deben garantizar lo que es digamos, un sostenimiento a una familia, porque lo hablo, digamos, en la situación de Colombia, que en la cual una persona no puede estar aislada por mucho tiempo porque tiene que pensar en, en el sustento de sus familias, aparte de eso debe pensar en un arriendo, aparte de eso debe pensar, digamos, en sus hijos, en la educación de sus hijos. Digamos que actualmente en Colombia la educación, pues con esto digamos que tiro a que, digamos, no va a ser la mejor en los últimos, de aquí en adelante, puesto que los colegios privados o públicos no generan la buena enseñanza desde lo virtual,
sino que dejan guías y demás. Digamos que ahí hay una de las falencias que debió estar preparado un gobierno en caso de un aislamiento como el que actualmente se vive. Y digamos que también va en que el gobierno ha sido tan mentiroso o corrupto que ya la gente no cree sobre esta enfermedad. Entonces, digamos que ahí va la mentalidad de las personas y dicen que esta enfermedad no existe, salen a las calles o demás, y lo que está generando es el aumento de muertes o el aumento de contagios como actualmente se vive. Digamos que mi punto de vista, se debe preparar mucho más los gobiernos y mucho más las personas en una próxima o no sea una pandemia, sino un terremoto, porque también pues digamos que se puede vivir lo mismo, pero con una catástrofe natural. Digamos que ese es mi punto de vista. Ok, Ferney, muchas gracias por tu punto de vista. Continuamos con Iván o con Inés, ¿quién quiere participar? Bueno, listo. Creo que particularmente este virus nos agarró a todos desprevenidos. Ninguna persona estaba preparada en lo absoluto para saber cómo afrontar esta realidad o esta nueva normalidad como se ha definido desde hace un tiempo, ¿no? Si nos ponemos a ver desde el punto de vista económico, es cierto cuando la gente dice yo tengo que salir a trabajar porque si no, ¿cómo mantengo mi familia? ¿Cómo mantengo mis hijos? ¿Sí? Ujú. Pero encontrarnos con la realidad de que si salgo me puedo contagiar y de qué sirve salir a trabajar para tratar de sostener a mi familia si me puedo contagiar y me puedo morir. En cambio, ¿cómo voy a sostener a mi familia si eso me llega a ocurrir? Pues tomando en cuenta eh, pues este artículo del Tiempo, es un dilema que jamás en la vida nos los habíamos planteado, ¿no? Ni mucho menos planteado en la forma de vivir, ¿no? Porque es que hay una realidad, en todos los seres humanos hay una realidad. La realidad es que todos les tenemos miedo a la muerte, ninguno nos queremos morir. Y cuando nos hablan de la muerte, entonces, uy, ojalá eso no suceda, uy, que eso a mí nunca me ocurra, uy, que eso, sí, porque es que en nuestro ADN está impreso el miedo al sufrimiento, el miedo a la muerte, que nunca me pasen cosas malas, que siempre me pasen cosas buenas. Pero si hay algo que nosotros tenemos seguros, es la muerte, ¿sí? Todos estamos en la filita y no sabemos cuándo nos va a tocar, ¿ok? Sí, señor. Entonces, una de las cosas, uno de los dilemas más difíciles para poder manejar o poder decidir, tomar decisiones en nuestra vida el día de hoy en medio de esta pandemia, es precisamente, no me puedo quedar en mi casa, porque si no, ¿cómo mantengo mi familia? Pero ¿de qué sirve salir, contagiarme y morirme si de igual forma no voy a poder sostener a mi familia si eso me ocurre? ¿Sí? Ujú. De cierta forma, nosotros también tenemos, digamos que el miedo es difícil. eh, lo pensaba cuando leí el artículo porque decía que nos enfrentaba a esto sin anestesia y la anestesia simplemente lo que busca es apaciguar el dolor, sentir, ¿ok? Y si hay algo que los seres humanos no queremos sentir es el peso de la responsabilidad de una decisión que tenga que tomar, ¿ves? Entonces, si yo tomo una decisión y la consecuencia no es buena, pues obviamente voy a tener yo digamos que cargar con el peso de la culpa de las consecuencias originales de haber tomado esa decisión. ¿Ok? Pero lo cierto es de que la pandemia encierra una cosa que todos los seres humanos deberíamos de interiorizar en esta nueva normalidad, y es el sentido de humanidad. ¿Sí? Nosotros en este mundo, a pesar de que somos seres humanos, somos seres vivos, nos hemos borrado de la mente lo que es la humanidad, la empatía, el ponerlos en la situación del otro. La empatía nos puede ayudar en medio de esta pandemia. Que las clases sociales aquí no existen, que la edad aquí tampoco existe, que cualquiera de nosotros somos vulnerables al virus, cualquiera de nosotros también tenemos la corresponsabilidad social de cuidar a los demás, al vecino, al amigo,
al domiciliario que llega a mi puerta a entregarme lo que pido. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de, de soportar esta pandemia con el fin de comprender que no vivimos solos, que no seamos egoístas porque no vivimos solos. Estamos rodeados de gente que también necesita de nuestra responsabilidad al cuidarse para también poder sobrevivir. ¿Cómo estás, Inés? Ahora queremos saber Hola, tu opinión frente a esta temática del COVID. Quisiera saber esa opinión al respecto. eh, la verdad nos ha afectado a todos en todos los sentidos, económicos, laborales, familiares, etcétera. Sí, nos cogió sin anestesia este virus, este COVID, y nos ha tocado aprender a generar protocolos para poder convivir con él. Ah, Es algo que nos ha afectado a nivel familiar, no poder estar con ellos, no poder estar compartiendo con ellos, aislarnos de todo el mundo, a aprender a cuidarnos, a manejar los elementos de protección personal que no estábamos acostumbrados. Nos ha cambiado totalmente la vida a todos los niveles, laboral y todo. no sé, quisiera saber una solución a toda esta problemática y una respuesta, ya sea desde tu punto de vista. ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo resolverías este dilema que estamos viviendo? Pues mira, pues, ¿qué solución yo brindaría? Digamos que los gobiernos, la primera solución es que los gobiernos deben estar muy bien preparados pues, para afrontar una situación como la que actualmente se vive. Segundo, pues ser más solidarios entre nosotros. Digamos Sí. que esto ya digamos que tú vas en la calle y de pronto te caíste, ya no te ayudan a levantar por miedo a que tú tengas el COVID y digamos que no son las medidas, tener más precaución entre nosotros mismos, cuidarnos entre nosotros mismos. Si sé que yo estuve en contacto con una persona que dio positivo al COVID-19, pues lo más probable es que yo tenga que tomar las medidas y aislarme inmediatamente para no poder contagiar a las demás personas, porque tengo entendido que si yo estuve en contacto puedo ser una persona que sea, eh, que tenga el COVID, pero digamos como no fuerte, sino en el cual me permita a mí contagiar personas y no después estar yo pasando por, digamos, con ese dilema en la cabeza de que esta persona murió por mi culpa, esta persona no, sino tomar conciencia de uno mismo, que si uno mismo tuvo contagio con una persona, pues automáticamente aislarse durante los 14 días y pues pensar en las demás personas, en el bienestar de las demás personas. No pensar solo en uno, sino en las que yo voy a contagiar en caso de que yo salga positivo. Tener todas las medidas del tapabocas, lavarse las manos, ¿sí? Digamos que es una de las medidas que uno debe tener en cuenta y pues de las demás personas que se encuentran en la calle también. Que no más con el uso del tapabocas ya estoy salvando vidas. Si yo no lo utilizo en la calle, pues ya automáticamente estoy generando el contagio a los demás, digamos, generar más cuidados en la casa, en lo que es los alimentos que uno ingresa desde los supermercados, la limpieza de ellos, la desinfección de uno desde la puerta hacia adentro de la casa, pues digamos que son soluciones que se deberían brindar y que tener más conciencia uno mismo de lo que se está viviendo. Ok, gracias, Ferney. Entonces, quisiera saber la respuesta de Iván. Entonces, ¿qué solución le darías a este tema? Mira, Karen, yo creo que aquí tenemos que partir desde el tema de la educación. Si nosotros no somos conscientes de que de mi vida dependen otras personas, y no hablando desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista epidemiológico, obviamente no voy a ser consciente del daño, del peligro que yo puedo ocasionar al salir a la calle sin las medidas de bioseguridad.
¿sí? Creo que la educación aquí juega un papel importante y que las personas pudiésemos, en medio de las jornadas educativas que se pueden realizar, es hablarles a las personas con la verdad. Hoy en día estamos en medio de una sociedad a la que yo particularmente la he denominado la sociedad de cristal. No le podemos decir nada porque se rompe, ¿sí? Hoy en día todo es ofensivo, inclusive hasta la verdad. Lo vimos en estos días con un video que se hizo viral en redes sociales donde una fiscal iba caminando con su esposo, vio a un hombre sin tapabocas y le dijo, señor, no soy irresponsable, debería de utilizar tapabocas. Y el hombre sacó un cuchillo y se devolvió a amenazarlo con el cuchillo, ¿sí? Sí. El hacer las jornadas educativas, el hablarles a las personas con la verdad, qué es lo que puede ocurrir, yo creo que nos puede evitar a nosotros muchísimos problemas en medio de esta pandemia. Yo creo que ya de aquí en adelante y lo que hemos vivido nos toca seguir conviviendo con ello, tener todos los cuidados y independiente de una u otra forma que la gente lo piense, crea cómo se pueda manejar esto, nos toca a nivel de todas las creencias y yo pensaría personalmente que nos toca aprender a convivir con él hasta el punto final, de pronto es que haya una vacuna. Yo confío en eso, que haya ya una vacuna y aprender a convivir. Aporto que, pues, esto genera muchos conflictos, ¿sí? Desde los diferentes puntos de vista, todo lo que dijeron es concreto, tiene que ver con todo lo que está sucediendo y, y genera este conflicto que no sabemos con exactitud cuál es la solución a esta temática, ¿sí? A esta problemática que estamos viviendo.